Muy queridos hijos, en las lecturas tenemos dos temas que son incómodos. La primera lectura de Joel, del capítulo 1, versos del 13 al 15, y del capítulo 2, del verso del 1 al 2. Para poder entenderla hay que recurrir a un artificio. Miren, en el mundo hay algo que algunas veces es muy técnico, pero está a flor de piel de todas las personas, que es lo que llaman la deformación constructiva. Esto significa, entre otras cosas, que la mitad de nuestro cuerpo derecha no es igual a la izquierda. No fuimos hechos con molde. A veces no nos damos cuenta, pero sí, la mitad del cuerpo es diferente a la otra mitad con pequeñas alteraciones. De alguna forma lo sabemos, porque cuando vamos a comprar zapatos, por ejemplo, nos medimos los dos pares. Y es posible que el derecho nos quede bien y el izquierdo no, o al revés. Y nos dicen hay que medirse los dos pares y caminar un poquito con ellos. En el fondo es por la distorsión constructiva, un pie es diferente al otro, mitad del cuerpo es diferente al otro. Y así se consigue una armonía. Y ustedes cuando, sobre todo iba a decir las mujeres solo, pero ahora también los varones se maquillan, ¿no? Saber que la mitad de la cara es diferente a la otra mitad, y por eso tiene que haber algunas pequeñas alteraciones en él. No vale que sea con molde. Pues también en nuestras expresiones hay alguna deformación que es constructiva, que no es mentira y exageración, pero depende de la situación en que se vive. Cuando escribe Joel, está marcando que el pueblo se está equivocando. Se está equivocando, van a entrar a una coyuntura, anuncia de lejos el día de Dios, el Yom Yahweh, con la imaginación que tienen, y lo que dice es que hay necesidad de hacer penitencia, de hacer, no para vivir permanentemente así, eso sería un error. Por esta es la dificultad de este pasaje. Hagan penitencia, lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal. Hay algo que hay que componer y no se ha compuesto. Y en esta deformación constructiva, Joel como que refuerza un algo que hay que hacer. Esto no quita, desde luego, la alegría, la fiesta, otras cosas que hay que hacer, pero tenemos que fijarnos, en un examen de conciencia profundo, en lo que estamos haciendo. Y algunas veces para darnos cuenta, pues hay que parar un momentito o hacer algo contrastante para ver qué es lo que está resultando. Padre, ¿qué significa? El ejemplo que cuando vamos a comprar zapatos nos medimos los dos, derecho y el izquierdo. Cuando estamos cocinando, de vez en cuando probamos y revolvemos y sentimos el olor para dar el punto que deseamos. Y el que no lo hace de vez en cuando, condenado a que le salga salado, o que le salga soso, insípido, o que se le queme, encontrar el punto. Y esto también tendríamos que presente al leer a Joel. Padre, ¿significa lo que dice el profeta que no puedo tener una fiesta? No, ni mucho menos. Que tenés que replantear por dónde andamos. Y si hay que corregir, cuanto antes. Padre, pero ahí habla del día del Señor. Y el día del Señor, en la imaginación de Joel, lo que pasa es que algunos lo reproducen igual, como que si fuera la única forma. El día del Señor, ¿por qué no decirlo? Con todas las palabras, comenzó en el momento que aquella chavalita de Nazaret le dijo al ángel: sí, hágase en mí según tu palabra.
Pero ese momento nosotros lo celebramos el 25 de marzo, fecha teológica, porque el 25 de marzo al 25 de diciembre hay 9 meses. Ese momento no fue ni de terremotos ni de oscuridades, y es cuando Dios irrumpe definitivamente en la historia del hombre. Sí, si alguno quiere ver con mucha imaginación el nacimiento de Jesús en la oscuridad, que también es una realidad teológica, porque cuando la oscuridad es más densa, medianoche, es cuando irrumpe la luz del mundo dentro del mundo en una andadura independiente del vientre materno, que es Jesucristo, el sol de justicia. Padre, pero entonces, y anuncia motivo de alegría. Entonces no hay que hacer penitencia, sí hay que hacerla, pero hay que conjugarla. La penitencia no es porque uno sea masoquista, sino ayuda a controlar nuestras tendencias. Padre, ¿qué está diciendo? San Pablo lo recoge, lo mismo que hacen los atletas, que se esfuerzan, tienen un plan, no se mueren, no se matan en el ejercicio, pero llegan casi hasta el extremo, descansan para seguir, para adaptarse, y no todos van a ganar, ya lo decía San Pablo. Y algo así tendría que ser en la vida. Y algunos se olvidan de este esfuerzo. Padre, entonces significa que no tiene razón Joel. Sí tiene razón, pero hay que saberlo entender. Y el día del Señor, definitivo, ¿cómo no? Ahí se hubo hasta oscurecimiento del sol en el momento de la muerte, porque se ocultaba sobre este mundo el que es sol de justicia. Pero el día de la resurrección fue al clarear de la mañana del tercer día, que nosotros lo perpetuamos con la celebración del Día del Señor, dicho en español del día domingo. Padre, ¿y entonces cómo vivir? ¿Una de cal y una de arena? No. Nada de cal y una de arena. Que nuestra alegría sea en el Señor, sin hacer esas divisiones en que ahora me voy a alegrar y ahora no soy cristiano, y ahora voy a ser cristiano y voy a comenzar a darme golpes de pecho. No. Es una sola realidad integrada. Padre, que no es fácil, sí no es fácil, pero se puede. Padre, ¿y entonces en qué quedo? ¿Me alegro o me pongo a llorar? Lloremos del mal que existe, pero sin quedarnos en el llanto, lo tendríamos que convertir espontáneamente en oración. La oración me va a dar conciencia de lo que tengo que hacer. Y aunque sea lento, y aunque yo no vaya a ver el fruto, también dice el Evangelio, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Y vamos sembrando el amor. Joel. En el Salmo hemos repetido que Dios juzga al mundo con justicia, sí, sin olvidar la verdad. Pero también tendríamos que completarlo. Lo hemos tomado del Salmo 9. Tendríamos que completarlo, que aunque Dios juzga al mundo con justicia, la última palabra de Dios sobre el mundo no es la justicia, sino que la supera con un acto de amor mediante la misericordia y la oferta del perdón, que tiene que ser aceptada, desde luego, porque si no está como el regalo que yo tal vez de malcriado, porque me obligaron, lo acepto, pero nunca le quito el lacito, nunca lo abro, nunca lo comienzo a usar. ¿De qué me sirve? Es mío, me lo regalaron, lo tengo. Si no lo uso, no lo desempaco, ¿para qué me sirve? Y la salvación de Jesucristo y tantos dones del Espíritu Santo los tengo como ese regalo que no utilizo, que incluso hasta es posible que se me haya olvidado donde lo tengo, o que ni siquiera lo haya querido abrir nunca, ni siquiera por curiosidad para ver qué era. ¿De qué me sirve? Y después nos quejamos de que el Señor no nos ayuda, y somos nosotros los que no respondemos como debemos responder al Señor. Padre, pero me gustaría que todos me lo hicieran hecho. En el fondo tampoco es mentira, tampoco es cierto. No te gustaría que todos te lo dieran hecho. Padre, ¿qué está diciendo? ¿A quién de nosotros nos gustaría que de forma permanente
nos dieran en la boca ya cortadito y que nos llevaran al baño, que nos bañaran, nos secaran, nos vistieran, y si vamos al inodoro que fueran y nos limpiaran. No nos gustaría. De chavalito era necesario, y algunas veces cuando lo decimos, pero si alguien lo intenta, ya veríamos nuestra condición de persona ya formada, y algunos ya en tercera edad, que requerimos nuestro propio espacio. Y aunque nos digamos que nos gustaría, eso es mío para hacerlo yo. De la misma forma que nadie puede respirar por nosotros, nadie puede comer por nosotros, nadie puede dormir por nosotros, y me perdonan, nadie puede ir al baño por nosotros. Son cosas que tenemos que hacer personalmente. En el Evangelio de hoy, complicado, bello, el Señor ha curado, ha liberado a alguien de un demonio. ¿Qué es un milagro? Sí es un milagro. ¿Qué es una curación? Sí es una curación. ¿Qué es un signo de Dios? Sí es un signo. Pero los signos tienen que ser interpretados. Y hay algunos, en esta ocasión, nos dice el Evangelio, estamos leyendo a San Lucas, capítulo 11, versos del 15 al 26, y algunos dijeron, si este expulsa a los demonios, es por el poder del demonio. Están diciendo, hasta dan ganas de llorar al repetir lo que decían, están diciendo que Dios es un agente del demonio, que está vendido al demonio. Eso es lo que están diciendo. No hay nada más, ofensa más grande que llamarle demonio al propio Dios. Pecado contra el Espíritu Santo. Y el Señor le responde, porque la fe sí es cierto que me hace presente lo que sensiblemente no está presente. Es cierto que la fe va más allá de mi razón. Es cierto que la fe sí. Pero la fe necesita la razón. Aquello que decía Santo Tomás de Aquino, y nos vamos hace casi 900 años, que para creer algo es necesario probar que es creíble. Y el Señor recurre a la razón para poder dar tu mensaje de fe. Padre, eso es muy complicado. Tantas veces, muy técnico, lo hemos escuchado, sobre todo los que en ambiente clerical, que la filosofía es una esclava de la teología. Filosofía en Chile, teología. Por eso, al estudiar la carrera eclesiástica, primero hay que estudiar filosofía como instrumento para poder entrar a la teología. Un tiempo se experimentó si la sociología podía sustituir a la filosofía, pero la experiencia no fue muy... No salieron curas más sociólogos, más políticos que curas. Y el Señor recurre a la razón. Miren, toda realidad, todo reino, hoy diríamos toda república, hay que cambiar, toda sociedad, si está en pleito con ella misma dividida, va a la ruina. Si el demonio también está dividido y peleando contra ellos, ya está terminado. Y nos enseña el Señor más cosas de las que parece que dice este pasaje. Ahí se refiere, desde luego, cuando yo pienso en estos dualismos, de que una para Dios y una para el diablo, una de cal y una de arena, y así quedo bien con todo el mundo, y no quedo bien ni con Dios ni con el diablo. Frío o caliente, si sos tibio te voy a vomitar, dice el Señor. Cuando por quedar bien, por pensar que, por la sociedad, la más elemental, porque solo son dos elementos del matrimonio, si está peleado, la familia, si está peleado unos contra los otros, pasemos de la familia. Dice en la reunión de Santo Domingo del Celán,
que los instrumentos, las estructuras intermedias entre la familia y la parroquia, familia como iglesia doméstica, parroquia como la parte más pequeña en que se realiza la iglesia, son los movimientos, grupos, asociaciones, comunidades, etc. apostólicos. Si están peleados entre ellos, ¿qué sentido tiene? Y lo mismo podríamos decir, si en el municipio están peleados, ¿qué va a hacer? Hay que decirlo con todas las palabras. Uno de los dramas de la oposición política partidaria en Nicaragua son que andan peleados unos con los otros, y así ¿cuándo? Y ahí, como decía el otro, ni corrás porque ya sos agua, sin que le echen la culpa al otro. Es aplicación de este Evangelio de hoy. Y si en la iglesia andamos divididos y hay quien sí que es agente del demonio echando leña, metiéndose a juzgar las celebraciones de una y otra parroquia, como que si estuvieran autorizados, o si supieran, es echar a pelear una parroquia con otra parroquia. Dios. Y Jesús dice, pero si actúo con la autoridad de Dios, significa que el reino de Dios ya llegó. Esta forma de pensar, que es lógica, y algunas veces las opiniones de personas que piensan que están diciendo algo muy sensato, fallan en la lógica, y por lo tanto fallan en la verdad en profundidad. ¿Qué pide el Señor? Y pone cosas de las que nos molestan. Ya hace algunas lunas, cuando me estaban preparando para la primera comunión, año 1952, San Padre Bruno Martínez, que vos lo conociste, en el PIN, para ponernos a los chavalitos el ejemplo, nos decía que, recuerdo, unas láminas que ponía, que cuando uno iba a confesarse era como que si saliera un sapito de uno, ¿no? Pero que si nos callábamos de uno, porque nos daba miedo no sé cuánto, entonces todos los sapitos que ya habían salido regresaban y todavía venían con uno más grande. Y para el problema que toca el Evangelio de hoy, voy y me confieso, quedé en gracia de Dios, recobro mi inocencia bautismal, que ni el vanish ni el cloro ni puede darle como una buena confesión. Mi casa queda limpia, y usaba el Padre Bruno esto también, y el diablo que anda buscando dónde entrar ve que ya está arreglada, y si uno no intenta hacer buenas obras, rezar algo, mantener la inocencia, porque hay que defenderla, la bautismal, regresa y hasta con invitados. Y mi situación va a ser peor. Es aquello que algunos me dicen, Padre, ¿por qué cuando yo me propongo ser bueno, me confieso, y es cuando tengo más tentaciones y cuando tengo más pruebas? Uno le dice, es normal. Yo voy a recurrir a lo que me decía Padre Bruno. Total, cuando estás en pecado mortal, el diablo ya te tiene. Cuando incluso te propones salir, aunque no hayas salido y está tu propuesta, el diablo tiene temor a perderte y entonces le echa todo. Le echa todo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Además, a medida que vamos limpiando nuestra existencia, vamos siendo más sensibles. Y pasa, no sé por qué, recién estamos terminando de limpiar el piso de la casa, incluso algunas veces está húmedo, y alguien que va a entrar, en vez de pasar a un lado por lo que está sucio, escoge pasar y me deja la huella. Pasa. O me enojo y tiro la gorra, o le doy gracias al Señor de que me da un acto para ejercitar mi paciencia. Y el amor, la caridad, no significa que no le corrija al otro,
pero no que le pegue 4 gritos, menos que le dé un insulto. Y no terminamos de arreglar la casa y todo lo demás, y alguien nos tira basura fuera de él. Como que si se especializaran. Y tantas veces en el colegio o en la parroquia nos esforzamos por preparar la clase y vamos, y ese día hacen un relajo y no. Como que sí. En el fondo, aunque parezca muy infantil, el diablo que siente que nos va perdiendo, entonces echa toda la fuerza para ver si nos retiene. Padre, y entonces significa que si estoy en pecado mortal ya puedo aprovechar para hacer otros pecados, por favor. No. Eso sería tan sensato como alguien, imagínense, estamos en la época, que se resfría, se enferma de resfrío, y como ya está enfermo, no se va a cuidar para contagiarse de otras enfermedades, se va a la tumba. Si ya tienes una cosa, te tienes que seguir cuidando y más de lo demás y procurar salir cuanto antes de tu situación. Padre, es que las medicinas no llegan, no son mágicas. Los sacramentos tampoco son mágicos. Sí producen su efecto, claro que producen su efecto, pero para ver el efecto del sacramento, algunas veces pasa tiempo. ¿Para eso qué significa? Que el mundo no se hizo en un día, que los niños necesitan 9 meses para hacerse, que cuando siembro una semilla tiene su tiempo de germinación y fruto. Cuando yo entro en el ambiente del Señor, también hay un tiempo para que germine y vaya haciéndose. Padre, ¿y eso qué significa? Algunas veces no queremos entender las cosas que sabemos. Lo que aprendimos muy de chavalito, que después de comer no tenemos que irnos a bañar, mucho menos meternos al río o al mar. Estamos haciendo la digestión. Y nadie después de comer tiene que irse a bañar porque le puede dar indigestión. Padre, yo lo he probado y no me pasa nada, dale gracias a Dios, pero te juzgas incluso la existencia. Padre, y entonces hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba. Veámonos constantemente en el espejo de Dios, en el espejo del amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.